Entonces, nosotros hoy día vamos a hablar sobre el liberalismo. La idea que ustedes tienen que hacerse es que el mundo en Europa, perdón, la sociedad en Europa en el siglo XIX, silencien por favor los micrófonos, la sociedad en Europa en el siglo XIX tiene un cambio de paradigma después de la Revolución Francesa. Surgen nuevas ideas que no solamente se quedan en Europa, sino que también se difunden por todo el mundo. Y esas ideas son estas que les voy a decir ahora. La primera es cierto, los principios republicanos. Ahora ya con la Revolución Francesa se da un cierto final al antiguo régimen, ¿cierto? Y todas las naciones empiezan a considerarse como autónomas, como estados-nación. Y para eso se aplican los principios de la República. También vamos a hablar empezar a hablar sobre otro sistema económico, un nuevo sistema económico que es el liberalismo, que se basa principalmente en la libertad económica y la libertad de la propiedad privada. Además, hay tres conceptos que se van a estar escuchando todo el tiempo dentro de la formación de los Estados-naciones, que es la Constitución, es decir, este contrato social que se crea en este grupo de personas que es la nación y que le otorga derechos y deberes que se consagran y que se respetan. Vamos a hablar sobre la soberanía popular, que es básicamente que el poder que tienen las autoridades se las da el pueblo, ¿vale? No es que ellos nazcan como se creía antes, que los reyes, ¿cierto? El poder de los reyes era un poder que venía de Dios. Ahora el poder de los gobernantes se los da el mismo pueblo. Y es el mismo pueblo quien también es capaz de quitárselo. Por eso es muy importante. Y el otro concepto de igualdad ante la ley. Todos estos conceptos son republicanos, ¿cierto? Eso lo vamos a ir viendo de a poquito, así es que tranquilitos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, todo entendible, tío. Bacán. Oye, son inteligentes. Entonces. Ya, entré un poquito tarde porque no encontraba el link. Ya, tranquilo, tranquilo. Yo se lo mandé. Muy bien. Sí, Espera, voy a ir anotando porque después ustedes se marchan y yo quedo ahí sin la lista. Tengo Diego y Héctor, me falta. Entonces, el liberalismo en Europa, el liberalismo es una doctrina que, si bien es una doctrina económica, pero también es una doctrina política y social. Surge durante el siglo XVIII en Europa, perdón, como respuesta a los legados de los movimientos de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Tiene principios que se basan principalmente en la libertad, en defender y respetar los derechos individuales de las personas. Estos derechos son la libertad de pensamiento, la libertad de reunión y la libertad de expresión, de prensa y de credo. En definitiva es la libertad, poder ser y no tanto obedecer. Ok. Tenemos tipos de liberalismos. El liberalismo político, que habla sobre la formación de gobiernos parlamentarios o presidencialistas como el que tenemos ahora, en donde se respetan siempre los derechos individuales. El liberalismo, silencio, vamos silenciando los micrófonos. El liberalismo económico, que se expresa en Apaguen esa cosa, por favor. No sé quién está con musiquita ahí, el gracioso, por favor, que la corte. Me perdí. El liberalismo económico, que se basa en la libertad económica, en el libre cambio, ¿vale?
y el Estado interviene básicamente nada, casi nada, en la economía. La verdad es que el liberalismo habla de la no intervención del Estado en el mercado. Y este mercado se va, al tiro te doy la palabra, Héctor, este mercado se regula el mismo, se regula solo a través de la oferta y la demanda. Y tenemos también un liberalismo social que promueve la libertad de pensamiento y el fin de los estamentos sociales que tenía el antiguo régimen. Dime, Héctor, ¿qué pasó? ¿Se escucha mal? ¿Cómo? ¿Por qué? No se escucha bien, se escucha como cortado. Todos Bro, los creo que el de... problema es tuyo porque yo escucho bien. Ah, Yo ya. también lo escucho bien. Ah, entonces el internet. Debe ser tu internet, Héctor. Pero en todo caso esta clase va a quedar grabada y después yo les voy a mandar la presentación para que ustedes puedan revisarla, ¿ya? No se preocupen, Ya. no se preocupen. Cuando hablamos del liberalismo económico, que es la característica más importante del liberalismo, hablamos de distintos elementos que conforman estos ideales del liberalismo económico. Por ejemplo, bueno, lo principal es la búsqueda del máximo bienestar personal. Y esto se basa siempre en la ganancia y en la acumulación de capitales. ¿Vale? La idea del liberalismo económico es siempre la ganancia, ¿vale? Y se basa, básicamente lo que pasa hoy en día, cuando uno necesita generar ganancia, uno siempre cuando quiere tener un negocio... Profe, ¿se le cortó? ¿Ah? Se le cortó, tía. Un robot. Está... Tiene lag, parece. ¿Qué pasó? Imagínate jugar con ese internet. Que se le cortó cuando estaba explicando el tema, tía. Ah, pero ahora está bien. Sí, ahí Sí, sí. ahora sí. Ya, bueno, les decía que el liberalismo económico se basa en generar ganancias. ¿Y cómo genero yo ganancias si soy un comerciante? Por ejemplo, compro barato y vendo caro. Entonces sí yo Ese mismo genero, lo dije. ya pues, así yo genero ganancias. Tenemos que el liberalismo se manda solo, el Estado no interviene en la economía, ¿vale? El mercado es el que va a regularse a sí mismo a través de la ley de la oferta y la demanda. Se defiende siempre la propiedad privada y el libre mercado. ¿Se entiende cómo funciona el liberalismo económico? Es muy parecido a lo que pasa ahora. Murió. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Tengo dudas con su internet, tía, porque va como cortado, entonces no se escucha muy bien el tema que está conversando. Pucha. ¿Ahora se escucha mejor o no? Sí, ahí sí. Pero sí entendí todo lo que dijo. Ah, Hermano, ya. Perdón, pero es que la conexión está muy mal aquí. Sí. Bueno, el republicanismo, ¿cierto? Los ideales republicanos en Europa siguen principios básicos. Principios básicos. Estos principios republicanos son, primero, la soberanía popular, que era lo que le decía yo, que el poder de los gobernantes viene desde el pueblo es el soberano. El pueblo es el que le da el poder a los gobernantes y también el que se los puede quitar, ¿vale? La soberanía nacional se concibe a través de elecciones de representantes. También está otro principio que es el de separación de los poderes del Estado, en donde el Estado se divide en tres poderes que son autónomos y que son independientes, y que son las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Y también el último principio, que es el de igualdad ante la ley, es decir, que todos los ciudadanos, ¿cierto? Y todas las personas
tienen derechos y deberes que tienen que respetar, y todos son iguales ante la ley. No existen ciudadanos de primera o de segunda categoría. No existe desigualdad. O sea, hay desigualdad, pero ante la ley todos somos iguales. Ah, sí, pues, obviamente. Es que, por ejemplo, si yo tengo un conflicto con el presidente de la República y lo llevo Ya. a juicio, en el juicio él va a ser un ciudadano más y no va a ser tratado de otra forma porque sea el presidente. Ah, claro. ¿Entiendes? A eso me Ah, refiero con perfecto. igualdad ante la ley. Porque Ya. claramente los dos no somos iguales, pues él tiene otras atribuciones y otros beneficios que yo no tengo. Pero Claro. cuando estamos ante la ley, somos dos ciudadanos iguales. Ya. Esto, Perfecto. esto sigue hasta hoy día. Bueno, es muy importante que ustedes conozcan una parte de la sociedad que se llama los burgueses, porque todas estas revoluciones y todos los procesos de independencia en América, por ejemplo, los hacen ellos, los burgueses, ¿vale? Surge desde ellos, no son revoluciones así como campesinas o de pobladores o de trabajadores, sino que son los burgueses quienes empiezan con estos temas. Las características de la vida, bueno, los burgueses es un grupo social que surge en la Edad Media, hace mucho tiempo, y hacia el siglo XVIII estaba constituido por comerciantes, por profesionales como abogados, médicos, por ejemplo, y algunos propietarios de negocios. El poder que ellos tenían no era un poder político, sino que era un poder económico. Su poder estaba Eran como, asociado. ¿Mm? perdón por interrumpir la tía. Dígame. ¿Eran como clase media ellos o clase media alta, algo así, así como así? Exacto, clase media alta. En Ah, ya, perfecto. ese momento, siglo XVIII. No tienen mucho poder político, ¿cierto? Pero tienen harto poder económico. Y con el liberalismo van a empezar a tener mucho más dinero, mucho más poder económico. Ah, Y, claro. Bacán. y claro, ¿qué características tienen los burgueses en el siglo XIX? Bueno, el trabajo, ellos se caracterizan por estar siempre trabajando, compran bienes suntuosos, es decir, así como, no sé, pues, autos, casas, la valoración del esfuerzo individual. Son básicamente eso, pero lo que ustedes tienen que entender es que son personas, como decía Ángel, clase media alta, ¿cierto? Profesionales, comerciantes con harto poder de dinero. No poder Sí, político, pero poder económico. economía, claro. Bien ahí, Ángel. Ok. Ahora, la formación del Estado-Nación en Europa. Comienza con la Revolución Francesa, ¿cierto? En donde empieza a verse el Estado como nación y no como parte de una monarquía. Se termina ya con esa idea de que las personas son propiedad del rey, sino que ahora las personas forman un conjunto que va a ser una nueva nación. Entonces, ¿qué es nación? El conjunto de ciudadanos o de personas, ¿cierto?, que se vinculan entre sí y dentro del cual existe un contrato social que otorga derechos y deberes. Del concepto de nación surgen, por ejemplo, hay antes y después de la Revolución Francesa. Cuando hablamos del concepto de nación antes de la Revolución Francesa, hablamos de los súbditos del rey. Cuando hablamos de nación después de la Revolución Francesa, hablamos de la voluntad popular y una serie de lazos comunes. ¿Se entiende? Y del concepto de nación surge otro concepto que es mucho más importante, que es el concepto de nacionalismo. El nacionalismo exalta este sentimiento de unidad e incentiva la formación de nuevos estados. ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Ahora sí. Ya, pulento, vamos bien. Se escucha pulento, como dice usted. Perdón, lo coloquial, perdón. Ya, entonces, tenemos dos tipos de nacionalismo. Un nacionalismo que separa, aunque no lo crean, y un nacionalismo que unifica, Que se junta. que se O junta. sea,
Sí, lo vi. Sí, po. Entonces, el nacionalismo que separa, por ejemplo, cuando hay un país que está sujeto a otro país con mayor fuerza política, fuerza militar, ellos hacen sus revoluciones y sus independencias y se separan de eso, ¿vale? Forman su propio Estado a partir de otro. Y el nacionalismo que unifica, el unificador, ¿cierto?, son, no sé, pues, por ejemplo, varios reinos chiquititos que se juntan en una gran nación. Es muy fácil de entenderlo. Miren, por ejemplo, el separatismo, el nacionalismo separatista en Bélgica en 1830 se separa de los Países Bajos, lo que vendría siendo Holanda hoy día. O el Imperio Turco. Del Imperio Turco se separan y se independizan Grecia, Serbia, Rumania, Albania, Bulgaria, y no sé cuántos más. Imperio Turco. No, nada. Perdón. Y del nacionalismo unificador tenemos los ejemplos más claros son los de Alemania y de Italia. Varios reinos que estaban disgregados, ¿cierto?, pero en un mismo territorio, se juntan y forman estas dos grandes naciones, que son Alemania e Italia. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No. Vamos ¿Está todo bien? avanzando como avión, son muy inteligentes, muy bien. Entonces, para sintetizamos lo que vimos en la clase. Tenemos el Estado-Nación Europeo, ¿cierto?, que es lo que hablamos hoy día, la formación del Estado-Nación Europeo. Los principios que tiene son los principios liberales y los principios republicanos. Acuérdense que antes nosotros teníamos que decirle amén a todo lo que dijera el rey. Ahora no, ahora nos vamos a mandar solitos. Y no nos podemos mandar solo así a tontas y a locas, pues necesitamos, ¿cierto?, tener distintos mecanismos para que nos podamos organizar como nación. Tenemos los principios liberales en donde nosotros defendemos los derechos individuales, tenemos una constitución que va a otorgarnos derechos y también deberes, tenemos separación de poderes, 3 poderes en el Estado que funcionan de forma autónoma y de forma independiente. Y tenemos también los principios republicanos de soberanía popular, es decir, que el poder reside en el pueblo y el pueblo es el que le otorga el poder a los gobernantes. La igualdad ante la ley, es decir, dice que mi internet es... En el Estado-Nación europeo hay 2 principios, los liberales y los republicanos. Dentro de los principios liberales tenemos los derechos, la defensa y el respeto de los derechos individuales, la Constitución, que nos otorga derechos y deberes que debemos respetar, ¿cierto? Separación de poderes. Y la separación de poderes que le da al Estado autonomía, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y esos 3 poderes funcionan de manera autónoma e independiente. También tenemos los principios republicanos de soberanía popular, en donde el pueblo le da poder a sus gobernantes, la igualdad ante la ley y el liberalismo económico. Todos estos principios son difundidos por este grupo que les contaba yo, que es la burguesía, que es un grupo social acomodado, que tiene riquezas y tiene propiedades, y que acoge estas ideas y encabeza todas estas revoluciones. Perdón por interrumpir de nuevo, pero Rev es revolución, ¿cierto o no? Sí, revolución liberal. Perfecto. Sí, es como abreviado. Claro, dentro de las revoluciones liberales tenemos la de 1820, 1830 y 1848. No me voy a detener en eso porque es muy extenso y a mí me interesa solamente que ustedes se queden con la nación, o sea, con la noción de cómo se forman estos estados liberales, ¿ya? Perfecto. Cuando volvamos a clases presenciales y tengamos más tiempo de clase, ahí vamos a poder ahondar más. Entonces, ¿cómo se forman los estados-nación? Tienen distintos mecanismos.
hay algunos que, siempre hablamos del nacionalismo, ¿cierto? Pero hay nacionalismos separatistas, en donde está el ejemplo de Bélgica, de Grecia, que vienen del Imperio Turco. Y tenemos los ejemplos, los nacionalismos unificadores, en donde los ejemplos más significativos son los de la unificación italiana y la unificación alemana. Eso, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No. No creo. ¿Quedó todo claro?